Ahorita que estaba haciendo la lectura, precisamente el autor del Evangelio, pues es su experiencia personal, ¿verdad? Porque está haciendo referencia a su llamado al apostolado. Entonces es su experiencia personal. Y de acuerdo a como lo presenta, pues así aconteció el hecho. Vamos a reflexionar en torno de este llamamiento y el acontecer de las situaciones que se presentaron y cómo cierra el Señor este momento. Hay un hecho, no sé si fue verídico, una ocasión lo leí, no sé si ustedes lo han leído, principalmente pues en Inglaterra es donde las circunstancias se dan que la neblina es muy densa y baja, y que andaba una persona precisamente en la calle y se encontró a alguien y le preguntó, le dijo, oiga, disculpe, ¿no sabe dónde estamos? Porque pues, precisamente yo creo que era una persona de visita y pues no conocía el lugar y menos bajo esas circunstancias. Y con la persona que se topó, en lugar de decirle dónde se encontraban, le respondió con otra pregunta. Y le dijo, ¿y usted no sabe quién soy yo? Y que esta persona pues, le contestó, dijo, pues ese está peor que yo. Yo por lo menos sé quién soy, lo que no sé es dónde estoy. Ese está peor porque ni siquiera él sabe quién es. Bajo esta experiencia vamos a reflexionar en el pasaje, porque precisamente las respuestas a la luz de la palabra de esta situación que vamos a decir a veces hasta suena un poquito graciosa o chistosa, pues es lo que nos presenta el pasaje. El propósito del Santo Evangelio del autor es, no vamos a decir era, aunque les escribió a los judíos, sigue siendo presentar a Jesús como el Mesías prometido. Que en la persona de Jesús, la promesa que encontramos en el Antiguo Testamento desde Génesis 3:16, 3:15, el advenimiento del Señor Jesús, se cumple en la persona de Jesús. Él es el Mesías. Y como Mesías, lo que hace resaltar es que precisamente como Mesías, Él es el Rey que tanto anhelaba el pueblo de Israel. Entonces, no vamos a decir lo defiende, lo presenta como tal. Él es la promesa de Dios cumplida y encarnada. Él es el Rey. ¿Sí? Él es el Rey. Y bajo esta realidad del Santo Evangelio, por eso a mí me llamó la atención cómo y el por qué Mateo dice que pasando el Señor Jesús por ahí, por donde él estaba, realizando su trabajo, porque precisamente él mismo refiere a lo que se dedicaba, dice, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y el Señor Jesús le dice, sígueme. ¿Cuál fue la respuesta de Mateo? Él mismo la dice. Dice, y se levantó y le siguió. Y yo estaba preguntando, ¿por qué le siguió? ¿Por qué fue esa la respuesta tan inmediata? Simplemente Jesús le dice, sígueme, y él inmediatamente se para y lo sigue. No nos dice, decíamos, él está escribiendo su experiencia personal. Si les dijo, ¿saben qué? Regreso ahorita, espérenme, no sé para qué me está hablando. Después regreso y le digo, ajustamos cuentas. Sino, ¿cuál fue la acción de él? Una respuesta inmediata. Y no sé si ustedes se han preguntado por qué fue esa respuesta tan inmediata. ¿Por qué la presenta Mateo como una respuesta inmediata? ¿Por qué Mateo actuó de esa manera? Yo les decía, ¿cómo lo está presentando? Como el rey. ¿Sí? Como el rey. No sé si ustedes se acuerden. Una persona ya no está con nosotros que dijo que en el ejército, en las academias o en una zona militar, que había un letrero que decía aquí las órdenes, ¿qué?
¿No se acuerdan? Lo decía el pastor Flores, yo se lo oí a él. Él dijo que decía así, el letrero, las órdenes aquí no se discuten. ¿Se qué? Se obedecen, se hacen, ¿sí? Ese es el pensamiento del ser humano, ¿verdad? Donde hay leyes, son para respetarlas y obedecerlas. Pero aquí esta invitación del Señor Jesús no es un mandato. Es una palabra llena de gracia. Ahorita vamos a ver por qué. Es por eso que Mateo, su actuar fue inmediato. No dijo, es cierto, lo vi yo como el rey, como la promesa cumplida y encarnada. Por eso yo actué de inmediato. No dijo eso. Dice, no, me paré y fui en pos de él. Si Jesús es la promesa encarnada, vean lo que dice el Salmo 33, versículo 9. ¿De quién está hablando? De nuestro Dios. Porque Él dijo fue hecho y Él mandó y existió. Aparte de ser palabra de invitación revestida de la gracia de Dios, tenía esta autoridad. Era Dios. ¿Sí? Y eso es lo que incluso vemos en el Evangelio de San Juan. Dice, el verbo era carne y el verbo se hizo carne y habitó con nosotros y las cosas que existen por Él fueron hechas. ¿De qué manera? Con esa voz de autoridad que transforma, que la gracia de Dios obra, ¿sí? Y decíamos, si vemos precisamente que Mateo lo presenta como el Mesías, como una promesa cumplida, vemos entonces también que es alguien fiel, ¿sí? Que es fiel. Ahora vemos la otra parte. Presenta a unos personajes que pues tenemos referencia y sabemos. Dice el pasaje que lo siguió y aconteció que estando él sentado a la mesa, en la casa hay aquí muchos publicanos y pecadores que se habían sentado con el Señor. Dice, y después, ¿cuál fue la reacción de ciertos personajes? Dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Quiénes comentaron esto? Los fariseos. ¿Sí? Los fariseos. Para entender un poquito a los fariseos, ¿recuerdan la parábola que el Señor Jesús presentó del fariseo y el publicano? ¿Bajo qué circunstancia la presentó el Señor? ¿Recuerdan la parábola? En un momento de oración, dice, ¿verdad? Y vamos a decir, estaban haciendo cosas piadosas. Que si nosotros nos concentráramos exclusivamente en el fariseo, ¿qué diríamos? Un gran cristiano, un gran hijo de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Con lo que él oraba, ¿qué decía? Dios, te doy gracias porque, primero, no soy como él. Yo sí, ¿qué? Ayuno, diezmo. Problema que incluso hoy en la iglesia nos cuesta. ¿Sí o no? Que podríamos decir, ver en los cristianos hoy en día este tipo de vida, hasta nos resulta rara. Y uno diría, no, pues a mí me gustaría tener unos 20 fariseos aquí, porque ellos sí ayunan y sí diezman. ¿Pero qué dijo el Señor? Vean cómo donde donde vemos que a veces aún las cosas espirituales, en lugar
de hacernos creer o entender que estamos bien, la palabra de Dios nos confronta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a él no lo podemos engañar. ¿Recuerdan en Oseas lo que leímos? El Señor le dijo, yo ya no quiero más sacrificios. Y hablar de los sacrificios no eran cosas, vamos a decir, de carácter espiritual, de buen testimonio, pero les dijo el Señor, no, ya no quiero. Lo que tienes que venir a aprender es que misericordia quiero y ya no sacrificio. Y esto nos confronta entonces en qué está cimentada nuestra fe. ¿En lo que hacemos y dejamos de hacer? ¿O en el Señor? Vemos que a la luz de la palabra nos hace resaltar precisamente que la raíz del problema del ser humano, a pesar dentro de sus usos y prácticas de carácter religioso, ¿cuál es el problema? Nuestro pecado. ¿Sí? Y es lo que dice el Señor. Yo no vine a invitar a justos, sino ¿a quién? A pecadores. ¿Sí? Y vean el poder de la palabra de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Recuerdan esta anécdota graciosa? Sin Cristo, ¿dónde estamos? Dice aquí, en las tinieblas. Sin Cristo estamos en las tinieblas. El apóstol San Pablo es un poquito más detallista. En Romanos capítulo 3, versículos 11 al 13, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan y veneno de áspides hay debajo de sus labios. Vean esta descripción que hace el apóstol San Pablo. Si tuviéramos al publicano y al fariseo, ¿de quién estaría hablando? Sepulcro abierto es su garganta, veneno de áspides hay en sus lenguas. Hermanos, eso éramos nosotros. Sin Cristo eso somos. ¿Buscamos al Señor? No, Él vino. ¿Quién pasó por cerca de Mateo? ¿O Mateo fue en pos del Señor? Dice, precisamente hace él mismo resaltar que el Señor fue el que pasó y le dice, sígueme. Y vemos la reacción de Mateo. ¿De dónde lo estaba librando y rescatando el Señor? De las tinieblas para llevarlo a su reino. ¿Sabemos en dónde estamos nosotros? Gracias al Señor. No con afán y vanagloria, sino con humildad. Decir, Señor, gracias porque me mantienes en tu reino. ¿Sí? Me mantienes en tu reino. Hermanos, porque si nuestra fe dependiera de nosotros, seríamos un fracaso rotundo. ¿Recuerdan la lectura que hicimos de Abraham, de lo que dice Romanos capítulo 4? Dice que Abraham no consideró su cuerpo ni la esterilidad de su esposa. Hermanos, si en algún momento tu fe la has cimentado que depende bajo las circunstancias, estamos mal. Y no solamente eso.
vamos a sufrir las consecuencias. Porque la fe no depende de nosotros. Y San Pablo lo deja muy claro. Dice, por gracia son salvos por medio de la fe. ¿Y qué? Y esto no es de vosotros, sino es poder de Dios. Y es algo que no debemos de olvidar. La fe no depende de mis circunstancias, ni de mi estado siquiera. Vean cómo hay pensares de motivación personal que cuando las circunstancias son favorables, ¿cuál es el pensar de la gente? Ah, es que hoy sí me levanté con el pie derecho. Por eso me está yendo bien. Y empiezan las cosas a salir mal. Híjole, es que hoy me levanté con el pie izquierdo. Voy a tener más cuidado. La vida del ser humano no depende de las circunstancias. Cuando la vemos nuestra vida que depende de eso, somos un total fracaso. Aún aunque las cosas vayan bien. Lo que nosotros les llamamos bien. ¿Sí? Los que conocemos y sabemos la historia de Abraham, cuando Dios cumple su promesa y tienen al hijo, ¿qué le dijo nuestro Dios? ¿Qué tenía que hacer con ese hijo? Entrégamelo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Lo hubiéramos entregado? Era el primogénito y el único para él. Y dice la palabra, ¿por qué? ¿En qué estaba cimentada la fe de Abraham? Y ahí Romanos incluso nos hace resaltar y ver esta verdad. Sí, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Ya tan solo cuando nos habla ahí, esa palabra no es mágica, sino es consoladora y nos debe de fortalecer. Que nuestra fe no la merecemos, es un don de Dios. Que gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Dios nos la ha otorgado. No es producto ni siquiera nuestra. No se define como un sentimiento. Decir, hoy me siento seguro, fuerte, hoy sí tengo fe. Decíamos, la fe no descansa bajo las circunstancias, sino en quién está. Se afirma de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Por eso yo les decía, Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido, donde la palabra de Dios nos muestra su fidelidad. Porque nuestra fe no depende de nosotros, sino como es un don de Dios. Porque ese don nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahí vivimos, ahí estamos, bajo su cuidado, bajo su amparo, con una esperanza de vida eterna. ¿Hacia dónde nos invita incluso el apóstol Pablo en Primera de Timoteo? Con esto vamos a terminar. Capítulo 1, versículo 15. Incluso también San Pedro habla, dice, tenemos la palabra más fiel y fidedigna, la cual tenemos que acogernos. ¿Lo hacemos? ¿Qué característica hace resaltar el apóstol San Pablo a la palabra del Señor? Fiel. En Romanos, que en torno de la fe de Abraham, ¿qué dijo? Abraham no
consideró sus circunstancias, su cuerpo, la de su esposa, sino en la promesa, que era fiel el que la prometió. Romanos 4, del 18 podremos leer en adelante, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto por la esterilidad de la matriz de Sara, versículo 19. Versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y hermanos, si la fe fuera un producto y obra nuestra, la primera acción o obra de esa fe es lo que menciona aquí, la incredulidad, la duda. Porque pensamos que esa fe depende de mis circunstancias. Y uno diría, Dios, ¿por qué me permite? ¿Por qué sufro? ¿Por qué permites que me sienta así? Como si la fe o mi fe o Dios dependiera de esas circunstancias. Y la fe no ve nuestras circunstancias. Se centra en ¿quién? En la fidelidad y en el poder de Dios. Por eso referimos Salmo, ¿sí fue 19? 33:9. El Señor dijo y fue hecho. El Señor mandó y existió. ¿Sabemos quiénes somos? ¿Sabemos dónde estamos? Dice San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad. ¿Por qué? Porque tiene esa autoridad. Tiene ese poder de hacer. Y dijo el Señor, yo vine, el sano no tiene necesidad de médico. Yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermanos, ¿en qué consiste? En que nuestra manera que pensábamos en lo que era nuestra fe, el Señor la cambia para verdaderamente tener claro la esencia de la fe, como un don de Dios, donde su gracia transforma y hace ese cambio radical de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahí estamos, ahí nos movemos, ahí descansamos. Que el Señor nos conduzca y nos guarde y nos proteja en nuestro diario peregrinar en esta vida. Yo les digo, la vida es bonita. Aún con todas sus circunstancias y situaciones, para mí la vida es bonita. Yo la veo bonita. Yo no sé ustedes. Les digo, es bonita. ¿Por qué? Porque voy con el Señor. Y descanso en Él. Y mi vida no depende de las circunstancias. Que humanamente me gustaría vivir bajo otras circunstancias, sí, pero no es mi anhelo ni mi afán. Incluso hay pensamientos que encuentra uno ahora con el Face. Tienes a Dios, tienes a Cristo, lo tienes todo. Y eres el más rico. Vean cómo las circunstancias y situaciones no norman nuestra fe. ¿Recuerdan cuando la cautividad de Judá o del reino de Judá lo lleva? Quien contempla y experimenta pues la destrucción, profeta Jeremías, y encontramos ahí en su libro de Lamentaciones, y él dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En ese Dios nos movemos, en ese reino estamos, en el reino de la gracia. Y no vamos a ser consumidos. Dice el apóstol San Pablo, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. Y esa es mi fe. Y eso es lo que anhelo y espero en el Señor. Que este cuerpo se vista de incorrupción. ¿Lo va a hacer? Sí, porque tiene esa autoridad. Él dijo y lo va a hacer. Y nuestra fe descansa en esa verdad de su palabra.
Vamos a orar y agradecerle al Señor. Padre, agradecemos por tu infinita misericordia. Que algunos, Señor, ya por nuestra edad, nuestro cuerpo, ya no lo sentimos como 5, 10 o 20 años atrás, sino ya hay cierto malestar y dolencia, pero conduce, Señor, nuestra fe por medio a través de tu palabra, así como nos muestras en Abraham, dirigirla a ti, descansar en ti y esperar en ti. Porque, Señor, tú nos has librado y rescatado de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor, porque nuestra fe la cimentamos en la verdad de tu palabra. Reconocemos, Señor, y confesamos como ese gran don tuyo, que en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Señor, descansa. Acompáñanos y dirígenos, Señor, día a día en nuestro diario vivir, descansando en la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.